Hace 11 años, Chile promulgó una ley que cambió el rumbo de la generación energética. Una modificación al sistema de licitaciones que permitió que se incorporaran definitivamente tecnologías renovables como la energía solar y eólica, que venían acompañadas de una gran promesa: el descenso en los precios de la luz en nuestro país. Vamos a buscar todas las formas que sean necesarias para que este esfuerzo de eficiencia energética contribuya a bajar la cuenta de la luz, porque sabemos que podemos conseguir lo mismo con rebajas de hasta 30% en la cuenta. Sin embargo, 10 años después, los chilenos y chilenas solo hemos visto aumentos en nuestras cuentas de la luz. Enero, julio y octubre del año 2025 fueron meses complejos para el bolsillo. En promedio, un 26% de alza se reflejó en la cuenta final. Pero no fue el único hecho que alertó a la ciudadanía. También durante este año la Comisión Nacional de Energía detectó un error en el mecanismo de cálculo de la cuenta y días después otro error en el pago que recibía una empresa transmisora. Ambas fallas tenían como efecto un aumento en la cuenta. Estos episodios desencadenaron la salida del entonces ministro de Energía, Diego Pardo, y una acusación constitucional en su contra que fue rechazada en el Senado. Pero no nos perdamos de lo central, porque a pesar de todos estos acontecimientos no podemos sino reflotar la pregunta que realmente importa a las personas. ¿Por qué, si somos los principales productores de energía renovable en América Latina, que tiene un costo de combustible cero, pues se producen con sol, viento y agua, que no se pagan, la cuenta de la luz sigue sin bajar? Hoy queremos enfrentar estos cuestionamientos que, a un año del gran apagón del 25 de febrero, salen nuevamente a la luz. ¿Es posible reducir la cuenta de la electricidad? ¿Por qué no se ha logrado a lo largo del tiempo? ¿Qué elementos se cobran hoy y cómo se configuran las tarifas actuales? Y finalmente, ¿podremos algún día ver la luz y aprovechar nuestro enorme potencial de energías renovables para generar un impacto real en el bolsillo de chilenas y chilenos? Esto y más en un nuevo especial de Futuro 360. ¿Cómo bajar la boleta y encender las oportunidades para Chile? Todos los meses llega a nuestra casa una boleta de la luz. Seguramente al revisar hay quienes aún miran perplejos sin comprender realmente a qué corresponde cada ítem. Porque son varios y no se explican por sí solos. Por eso nuestra primera intención es comprender la boleta. A grandes rasgos, lo que estamos pagando se reparte en 3 sectores que permiten que la energía se genere, se traslade y llegue a su hogar. Básicamente lo que se le cobra al cliente son los costos del abastecimiento de energía eléctrica. Esto quiere decir la generación de energía, la transmisión de energía y luego lo que se denomina la distribución de energía, que es un servicio de transporte más local. Y básicamente esos 3 componentes, hay otros componentes más específicos, pero esos componentes generan los costos que se deben recuperar mediante la tarifa. Para comprender la cuenta debemos mirar este sector. Y aunque la boleta es entregada por una empresa distribuidora, que en el caso de la provincia de Santiago es Enel, o en el caso de Concepción es CGE, el pago que cada persona hace se destina a las empresas a cargo de la energía, las generadoras, las transmisoras y las distribuidoras, pero en proporciones diferentes, como explica Analía Rojas, directora ejecutiva de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento. Lo más importante, en la cuenta eléctrica se informa básicamente el consumo eléctrico que ha tenido una persona, una casa, un hogar en un mes. Son cuentas mensuales y está dividido en varios componentes que reflejan distintos usos o importancias en el fondo de los consumos eléctricos. El más importante en la cuenta eléctrica es el consumo de energía, que básicamente corresponde a lo que un hogar o una cuenta eléctrica tiene por los kilowatt hora que se consumen en ese mes. Eso generalmente se entiende como el componente de la generación. Y sabes que pesa harto en la cuenta, pesa más de un 70% en algunos casos y por lo tanto ese es el costo más importante de una cuenta eléctrica. Luego vienen otros usos de las redes de transmisión, que son básicamente también importantes dentro de la cuenta, pero no llegan a representar más del 10%. Y luego el costo de la distribución eléctrica,
que también representa entre el 20-25% más o menos de la cuenta. Se estima que en la generación, es decir, los que producen la energía a través de fuentes renovables como sol, viento y agua, o a través de combustibles fósiles como carbón o diésel, reciben entre el 70 y el 75% del pago. La componente de generación de la tarifa busca cubrir los costos de generación que están asociados al capital necesario para poder instalar la infraestructura, paneles fotovoltaicos, molinos eólicos, máquinas y equipos para poder producir electricidad en base a combustible, hidroelectricidad, etc. Y luego están los costos de operación, que es básicamente el combustible que compramos, que importamos al país y que necesitamos quemar en estas unidades para poder producir electricidad. Obviamente plantas térmicas en donde es necesario quemar combustible, hay un costo de operación significativamente superior. En concreto, pagamos por la energía que generamos y el monto dependerá del costo del combustible que se usa. Este ítem también incorpora otro pago que se denomina potencia. En palabras sencillas, es algo así como un seguro, un respaldo que tiene el sistema eléctrico para funcionar. Para comprenderlo, necesitamos saber que el sistema eléctrico está sujeto a fluctuaciones y siempre debe estar en equilibrio, porque de lo contrario colapsa y se corta, como vivimos el 25 de febrero. A veces se necesita inyectar más energía y a veces menos para lograr ese balance. Por ejemplo, usamos mucha energía con combustibles fósiles de noche cuando no tenemos sol que nos alumbre y genere de manera renovable. Eso demanda una gestión atenta para que ingrese y salga la misma cantidad de energía constantemente. En este escenario, el cobro por potencia permite mantener centrales fósiles operando y también baterías que almacenan energías renovables con la capacidad para actuar e inyectar energía cuando se necesita frente a una baja inesperada. De esta forma se garantiza que se mantenga el flujo constante y no se produzca un apagón. Pero volvamos a la boleta. Del total que pagamos por el ítem de generación, un 70% corresponde al consumo eléctrico directo de nuestras casas y otro 30% a esta potencia o respaldo del suministro. Pero, ¿cómo se calcula la potencia? Es una metodología bien compleja que define cómo se calcula esta potencia y tiene que ver con las unidades que tenemos disponibles para que en el momento de la demanda máxima, que se produce básicamente en el día, en el mes, en el año, siempre tengamos unidades de respaldo. Es decir, la Comisión Nacional de Energía, en un trabajo conjunto con el Coordinador Eléctrico Nacional, mira las demandas máximas de un año y calcula cuántas centrales o unidades se necesitarían para cubrir ese requerimiento. Esto es lo que pagamos, que todas ellas estén disponibles si tenemos un pic de demanda de energía. Por eso decimos que la potencia es como un seguro. Pagamos por un shock de vitalidad al sistema que está siempre disponible en caso de altas exigencias. Ahora pongamos el foco en el siguiente sector, la transmisión. De acuerdo a lo que hemos revisado, representa entre un 8 y un 10% del pago de la boleta. En general lo que uno ve es bastante menos de lo que aparece en nuestra cuenta, digamos, de lo que debiera aparecer en nuestra cuenta. La boleta marca menos cosas de las que debieran desagregarse. Entonces, un primer problema que tenemos al tratar de explicar la cuenta es que varias de las cosas que salen ahí en realidad hay que desagregarlas. Hay un cargo por transporte que es el cargo de transmisión. La transmisión en esta distribución pesa entre un 3 y un 15% hoy día, dependiendo la zona. En la zona de Valparaíso, por ejemplo, uno paga más o menos un 3% por transmisión apenas. En otras zonas del país, Los Ríos, el Maule, se paga casi un 15%. Es decir, la tarifa de transmisión se calcula en base a zonas y todas son distintas. El porcentaje de cobro que se destina a este ítem depende de cada territorio y sus necesidades particulares, pues en algunos casos se necesitan líneas más largas o más cortas para transmitir la energía, alcanzando un porcentaje distinto en cada territorio. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional de Energía, hay regiones más australes como la región de los ríos y los lagos, que pagan 14% en redes de transmisión, que se extienden por mayores distancias, las que existen entre la zona de generación y la distribución de la energía. En tanto, en Valparaíso, por ejemplo, este cobro representa solo un 3%, y en Coquimbo o la región metropolitana es del 8%. El pago por transmisión es usado para la construcción de las líneas que permiten llevar la energía, estas carreteras que la trasladan de un lugar a otro. ¿A qué se destina? A la construcción, fundamentalmente, a remunerar a las empresas
básicamente por la construcción de las líneas, las carreteras eléctricas y la infraestructura en general que se utiliza para transportar la energía desde puntos muy distantes de Chile hasta los demás puntos. Lo que se hace es, se calcula cuánto se necesita y luego eso se traspasa a la cuenta. O sea, aquí lo que se hace es, hay un proyecto de transmisión, el proyecto de transmisión lo que se paga es el valor que invierte la empresa, el valor de inversión, más lo que es operación y mantenimiento, o sea, operar y mantener las líneas. La suma de esas dos cosas es lo que tiene que recaudarse en la boleta. Aclaremos ahora lo que ocurre con el tercer y último sector, la distribución, que son las empresas encargadas de mantener los postes de la luz y entregar la energía directamente a los hogares. De acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Energía, en su último informe se detalla que el porcentaje de pago a las distribuidoras alcanza el 22%. Lo que se paga fundamentalmente es las inversiones en distribución, o sea, las redes de distribución, y con su operación y mantenimiento, ¿cierto? Y la administración del servicio de distribución y básicamente la comercialización, ¿sí? Que es la facturación, el repartir las boletas, en el fondo gestionar a los clientes en función del servicio final que ellos perciben, digamos. Ya hemos revisado el detalle del pago que hacemos a cada sector, pero eso no es todo. A ese monto se suma otro cobro que se destina para financiar la operación del Coordinador Eléctrico Nacional, la entidad que ordena el sistema para que opere de manera adecuada, económica y segura y vela por una continuidad de la energía que necesitamos. Lo que conocemos son los costos asociados al coordinador, el presupuesto del coordinador anual. Eso lo conocemos, es muy inferior. Menos del 1% de lo que uno paga en la tarifa. Y eso efectivamente va dedicado a todas las actividades de operación, mantener el servicio en condiciones normales, pero también hacer recuperación de servicio cuando ocurren pérdidas de suministro o blackouts, como fue el caso del 25 de febrero. 61.081 millones de pesos fue el monto que pagamos al Coordinador Eléctrico Nacional en 2025, de acuerdo al reporte de estado de situación financiera y presupuestaria de la entidad. Entonces, a modo de resumen, cuando pagamos nuestra boleta, se destina un monto a la generación de la energía que incluye el seguro que permite evitar apagones, la potencia. Además, se paga por el transporte que se hace de esta y la mantención de las distintas instalaciones que permiten el correcto funcionamiento del sistema y su llegada a nuestros hogares. Pero también se financia al órgano que coordina toda la operación, el Coordinador Eléctrico Nacional. Todo este sistema de cobro es definido por la Comisión Nacional de Energía. Ahora que entendemos cómo se distribuye el pago, volvamos a la pregunta inicial que nos produce un verdadero cortocircuito. Si el mayor costo que pagamos es generación, alrededor de un 70%, y cada vez producimos más energías renovables que tienen costo de combustible cero porque usan el sol y el viento, ¿por qué la cuenta no baja? Al regreso revisaremos el detalle de las variables del sistema que hacen que este anhelo de los chilenos de bajar el costo de sus boletas no se materialice y que irónicamente no logremos ver la luz en este problema. Como revisamos en el bloque anterior, al pagar nuestra cuenta de la luz estamos pagando por distintos servicios que nos permiten iluminar nuestros hogares, la distribución, el transporte y la generación. Aparte, hay un porcentaje para el Coordinador Eléctrico Nacional y para la potencia, que, como lo hemos explicado en este capítulo, es este seguro contra apagones. Ahora sigamos aclarando el panorama. En nuestro país y según cifras de Acera, en 2025 la generación en base a energías renovables no convencionales, o sea, eólica y solar, alcanzó un 42% de participación, mientras que la energía hidráulica en base a agua bajó a 20,9% y la térmica subió a 34%. ¿Cómo es posible que con un 63% de energía renovable sigan los precios tan altos? La primera respuesta está en los contratos suscritos a partir de 2013 y las reglas que quedaron fijadas en ellos hasta el día de hoy. Eso explica en gran medida los precios que pagamos por la energía. A pesar que hemos tenido una entrada de generación renovable muy fuerte, a precios muy competitivos, aún en el volumen total de energía regulada, representa una fracción
minoritaria, del orden del 30%, mientras que el 70% restante son contratos antiguos, previo al año 2015, de hecho, principalmente asociados a las licitaciones del año 2013, que son las que explican los precios más altos. Esto es lo que nos ha oscurecido el problema. Pagamos mucho porque estamos pagando el precio del pasado, un monto que representa la realidad de nuestra matriz eléctrica de hace más de 10 años. El problema principal que tenemos actualmente con las tarifas altas es asociado al legado que tenemos por los contratos antiguos. Entonces tenemos contratos antiguos que aún están vigentes, que fueron licitados previo al año 2013 y que, como te explicaba antes, el proceso fue muy distinto, las energías involucradas fueron muy distintas, entonces reflejan una realidad de precios que refleja precios mayores a los precios que estamos viendo actualmente en las licitaciones. Es decir, los precios actuales responden a contratos fijados por ley de acuerdo a una época en que Chile no producía energías renovables significativamente. Se consideraban tecnologías marginales emergentes y el sistema no confiaba en ellas. Fue en 2015 que se nos prendió la ampolleta y con el cambio en la licitación cambiamos esa realidad. Pero a pesar de esto, los contratos de electricidad ya estaban ejecutándose y se mantienen vigentes hasta el día de hoy. Con el tiempo, poco a poco, hemos empezado a salir de los primeros contratos, pero aún hoy pagamos el precio de un sistema de hace 15 años. Como explicaba Rodrigo, actualmente el sistema mantiene una división de contratos. Un 70% es antiguo y corresponde a energías fósiles. Fue suscrito en licitaciones realizadas antes de 2013. Y apenas el 30% son nuevos e incorporan energías renovables tras 2015, luego de la promulgación de la Ley 20.805. Antes de esta ley, los contratos eran por periodos extensos de más de 10 años. Otra característica era que esos convenios se hacían por horario completo, lo que beneficiaba inevitablemente a las empresas que podían producir energía durante día y noche, es decir, las hidroeléctricas y las termoeléctricas. A partir del año 2015, Chile comenzó a hacer procesos muy competitivos para poder firmar estos contratos de abastecimiento eléctrico. Y ahí es donde entraron de forma muy importante las energías renovables. Hubo una competencia feroz y los contratos resultaron a precios muy competitivos. Esto no ocurría previo al 2015. ¿Ya? ¿Y qué es lo que no ocurría exactamente? El nivel de competencia y la participación masiva de energías renovables. Entonces tenemos precios muy superiores en aquellos contratos previos al año 2015, que están asociados a energías convencionales, pero que también están asociados a procesos menos competitivos en estas licitaciones para firmar contratos. Por ejemplo, en los contratos suscritos antes de 2015 pagamos por generación de energía diésel hasta $136 por megawatt hora y hasta $148 por megawatt hora por energía renovable. Sin embargo, cuando la ley entró en vigencia, los contratos renovables por una cantidad similar de energía lograron un precio de $60 por megawatt hora, es decir, $88 menos. Eso demuestra que las nuevas reglas del juego permitieron, en efecto, aumentar la competitividad entre los oferentes y la consecuente caída del costo de las energías renovables. El problema es que los contratos a precios altos siguen vigentes e impactan nuestra cuenta de la luz. Si existe la posibilidad de renegociarlos, hay que renegociarlos. Si no existe esa posibilidad, tenemos que esperar a que terminen esos contratos y luego que ingresen los nuevos. Pero esto también hay que hacerlo de una manera responsable. O sea, no es que en cualquier licitación llegue gente y diga yo quiero ofertar precios muy, muy bajos, porque esos precios se han demostrado que también son insostenibles. Entonces aquí hay que jugar como entre precios bajos y la sostenibilidad del sistema. Hay que hacer una transición a las energías limpias que sea responsable. Primero, las cuentas de la luz, si no hubiesen existido las centrales renovables, serían mucho más caras de lo que son ahora. O sea, las cuentas de la luz bajaron drásticamente con la entrada de renovables, pero al mismo tiempo no hay que perder de vista que nuestro país importa 17.000 millones de dólares de combustibles fósiles al año. Eso es equivalente a quemar 47 millones de dólares al día para generar energía. De distintos tipos, térmica, eléctrica, lo que sea. Entonces, mientras nosotros seamos un país que sigue importando combustibles fósiles,
esos costos de los combustibles fósiles que están sujetos a las variaciones internacionales de los precios, a los temas geopolíticos en el mundo, nos va a seguir pegando en todas las cuentas, tanto de la luz como de los combustibles para movilidad. Este pago, planteado por el presidente de la Asociación de Generación Renovable, Jaime Toledo, conlleva un primer problema para esos contratos suscritos antes de 2015 que siguen vigentes, y es que el monto de estos está asociado al precio de los combustibles que se usan para producir la energía y, por lo tanto, el costo final depende del precio del carbón vigente, del precio del gas o del petróleo que se está usando. Estos tres combustibles son importados porque Chile no los produce y por lo tanto están sujetos a variaciones importantes dependiendo del contexto internacional. 17.000 millones de dólares pagamos por combustibles fósiles al año. Aterricemos esta cifra para dimensionar la cantidad. Hace 2 años fue inaugurado el hospital de Curicó. Tiene 400 camas de hospitalización, servicio de urgencia, 12 pabellones, 5 salas de parto, 17 de hemodiálisis, helipuerto, 800 estacionamientos. Ese centro asistencial tuvo una inversión de 340 millones de dólares. Por lo tanto, con el monto invertido en combustibles fósiles, podríamos construir 50 hospitales de estas características. Este pago, planteado por el presidente de la Asociación de Generación Renovable, Jaime Toledo, conlleva un primer problema para aquellos contratos suscritos previo al 2015 que siguen vigentes, y es que el monto de esos está asociado al de los combustibles que se usan para producir energía y por lo tanto el costo final depende del precio del carbón, del gas o del petróleo que se utiliza. Estos tres combustibles son importados porque Chile no los produce y por lo tanto están sujetos a variaciones relevantes dependiendo del contexto internacional. Por otro lado, analizando datos alojados en el informe de discusión para la mesa técnica por la Ley de Estabilización Tarifaria del Ministerio de Energía, las empresas sí percibieron más dinero por energía suministrada gracias a esa indexación que se hizo por el combustible. Al menos 9 contratos aumentaron de 20 a 50% el monto final recaudado por sobre el precio que se habían adjudicado en la licitación. Por ejemplo, este contrato suscrito por AES Andes para iniciar el suministro de energía en 2010 y que venció en 2024, se adjudicó la licitación por $59 el megawatt hora, pero en 2024 el precio indexado llegó a los $106,7 por megawatt hora, representando un 47,7% más en su monto final. El lado luminoso de las cosas es que ya varios de esos contratos indexados han vencido. Sin embargo, otros 8 seguirán por al menos este año. De esos, 4 han recibido cerca de un 30% más de pago por este concepto y 2 de ellos están entre los 10 con mayor energía adjudicada por sobre los 1.000 gigawatts hora. Entonces, mirando el tema de las soluciones sistémicas, nosotros creemos que efectivamente primero tenemos que acelerar la penetración de energías renovables en los contratos regulados y por lo tanto estamos muy atentos a cómo salen las próximas licitaciones de clientes regulados, porque en la medida que el componente de generación renovable sea mayor, que sabemos que tiene un costo competitivo en términos del costo de producir electricidad, que es más barato en comparación a la térmica y a la hidroelectricidad convencional con capacidad de regulación o con embalse, la entrada de energías renovables en estos contratos va a ser súper importante. Esos contratos van a empezar a salir, algunos ya se están venciendo y vamos a seguir viendo, experimentando la salida de esos contratos de aquí al año 2032-34. O sea, todos estos contratos van a ir saliendo de la red, una parte importante del 2028 y deberíamos tener una reducción de las cuentas de la luz asociadas a eso. Pero, por otra parte, gran parte de los servicios de seguridad de la red, dado la forma en que hoy día se opera la red eléctrica, están siendo suministrados con combustibles fósiles. De acuerdo a lo explicado, el problema del uso de combustibles fósiles no solo se manifiesta en los contratos suscritos, sino también en los planes de seguridad que tiene el sistema. Eso porque toda la generación de energía que se contempla para mantener la protección del suministro eléctrico del país, el famoso seguro, está diseñado sobre la base de centrales termoeléctricas. Vamos a aclarar todos los puntos, pero partamos poniendo foco en el que se paga directamente en la boleta. Como explicamos antes, pagamos a través de la boleta un ítem denominado potencia, que como dijimos es una especie de seguro para cuando el sistema opera al máximo. De esta manera se puede mantener el suministro sin interrupciones. En nuestro país,
El seguro para casos extremos en el combustible diésel es de 3.800 megawatt-hora. Si hiciéramos un cálculo sencillo, con esa capacidad se podría generar energía en horario punta para 3.8 millones de hogares en la región metropolitana. Sin embargo, hoy algunos actores de la industria cuestionan la necesidad de pagar por tanta energía térmica en este seguro, dada la fuerte incorporación de una nueva tecnología, el almacenamiento. El ingreso de esta ha superado las proyecciones de los especialistas y ha encandilado a los inversionistas de la industria, que aceleraron su adopción y aumentaron la cantidad de proyectos en construcción. Un rayo de esperanza que nos permite soñar con un seguro más sustentable y sin emisiones. Hoy día tenemos del orden de 3.800 megawatts instalados en centrales diésel. Pero un estudio recientemente publicado en el mes de noviembre por el Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile indica que con la alta penetración de baterías que tenemos en la red, no necesitaríamos más de 400 megawatts de diésel para abastecer la demanda o los requerimientos de generación diésel que tiene nuestro sistema eléctrico. Pero como no hemos hecho ninguna modificación regulatoria, le estamos pagando a 3.400 megawatts diésel potencia todos los meses que no se requiere. De acuerdo a este estudio, estaríamos pagando un precio por una energía que no se necesitaría ni siquiera en el caso de una emergencia. Pero ¿por qué, si tenemos exceso de energía, durante el apagón total del 25 de febrero, eso no funcionó? Si bien aún no se conocen todos los detalles de las causas y situaciones que fallaron durante ese día, el incidente ha contribuido a levantar preguntas sobre la cantidad de potencia que deberíamos pagar. El día que ocurrió el blackout, que fue el 25 de febrero, fue uno de los días donde probablemente tú necesitaste que se despache más diésel, que opere más diésel en la red. Ese día se ocuparon del orden de 800 megawatts de diésel despachado. Entonces, en la peor condición operacional, que es un blackout, todo el país a oscuras durante más de 10 horas, nosotros, como país, necesitamos solo 800 megawatts de diésel. Y tenemos 3.800 instalados. Entonces, en la peor condición, 800. De acuerdo a lo explicado por Jaime Toledo, quedó demostrado que aún en la emergencia más importante que ha tenido el país desde la creación del Sistema Eléctrico Nacional, no se requiere la totalidad de la capacidad considerada para potencia. Pero no es lo único, porque según otros antecedentes, hubo también dificultades en aquellas centrales que sí fueron llamadas a generar energía para este episodio. El apagón fue el momento claro para comprobar que efectivamente hay unidades en el sistema eléctrico que no tenían entonces ni la disponibilidad que se había declarado y tampoco tenían la forma de responder frente a este requerimiento sistémico, ¿cierto?, frente a una perturbación tan grande como la que tuvimos el 25F. Todo este tema del apagón nos ha derivado muchas lecciones a propósito de entender cuáles son efectivamente, primero, las metodologías que deben correctamente definir cuáles son las unidades disponibles. Y segundo, evidentemente, cómo se cobra esa disponibilidad. No puede ser que estemos pagando una disponibilidad que efectivamente no se otorgue. De acuerdo a los últimos antecedentes conocidos por el apagón del 25 de febrero, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles multó a la generadora AES Andes por casi 3.500 millones de pesos, precisamente porque sus instalaciones no tenían los sistemas de respaldo plenamente operativos. Eso a propósito del Plan de Recuperación de Servicio. Se paga por una cantidad de capacidad instalada en potencia que todo indicaría que no sería necesaria ni lo suficientemente eficaz para responder frente a las emergencias. ¿Cómo se explica esto? Eso es lo que nosotros no entendemos y como Asociación de Generación Renovable y Empresas Renovables hemos estado cuestionando esto. O sea, estos 3.800 megas instalados versus los 800 que se utilizaron en el blackout están generando que a unos 3.000 megawatts se les esté pagando del orden de unos 130, 140 millones de dólares al año por un servicio que no prestan. Y eso es lo preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque los sistemas de almacenamiento de energía, las centrales fotovoltaicas, las hidráulicas de pasada, las hidráulicas de embalse que no contaminan, se les paga muy poca potencia. Y si nosotros redujésemos el pago de potencia a los diésel y lo distribuyéramos solamente en los diésel que se requieren para la seguridad de la red, podríamos ese dinero transferirlo
a las centrales renovables y hacer que esas centrales puedan ofrecer precios más competitivos, porque si capturan más pagos por potencia, pueden bajar el precio de la energía que le venden a los chilenos. Suponiendo que no podemos cambiar la situación de los contratos, porque estos de todas formas son legalmente válidos, ¿será posible modificar lo dispuesto para pago de potencia? El reglamento de potencia, un reglamento que dictamina un ministro, que lo firma un ministro y que lo puede cambiar un ministro. Ahora, el cambio de reglamentos tiene un proceso. Y es un proceso que tiene consulta pública, que tiene observaciones y que puede tardar un par de años. Pero es algo que tenemos que hacer. Pero volvamos a la boleta. Hemos repasado todos los ítems que se pagan en ella, junto con la imposibilidad de modificar los contratos vigentes y la complejidad de cambiar cómo remuneramos por potencia. Habiendo comprendido esto, no queremos perder nuestro foco principal. ¿De qué manera podemos avanzar para bajar la cuenta de la luz con las condiciones que tenemos hoy? Por razones económicas, para bajar la cuenta de luz de las familias chilenas, lo primero que deberíamos ir sacando son las centrales diésel, después deberíamos ir retirando las centrales a carbón y finalmente el gas. Porque el rol del gas en la transición energética es operar lo menos posible por las emisiones de metano, pero por sobre todo, si queremos bajar la cuenta de la luz, porque el gas no es barato, es caro. El gas se trae de distintas partes del mundo, solo el transporte del gas y regasificarlo ya es muy caro si uno lo compara respecto de cuánto nos cuesta generar energía eólica, solar o hidráulica de pasada. Como vemos, ni en los aspectos de la conciencia ni en los eléctricos el camino a la iluminación es sencillo. Y es que no solo se trata de los análisis, cálculos, contratos, normativas. No se trata solo de tener luz, sino que realmente nos ilumine bien, barato, sencillo. ¿Es posible que Chile cumpla con ese sueño? ¿Es posible que baje su boleta? ¿Qué otros factores imposibilitan que esto se vuelva realidad? Esto y mucho más en el bloque que viene en Futuro 360. Como vimos anteriormente, los contratos van a terminar su vigencia en los próximos años. Sin embargo, ahora tenemos un desafío relevante y es tener un buen proceso de licitaciones, ya que los últimos, entre 2014 y 2021, tuvieron finalmente un aumento considerable de empresas oferentes que permitieron la baja del precio final de los contratos, pero a partir de 2021 se redujeron las ofertas, lo que provocó que volvieran a subir los montos finales. Muy relevante finalmente los términos. En consecuencia, si sube el precio de los contratos, sube la cuenta de la luz en su hogar. Pero algo que no hemos podido revelar hasta este punto de nuestro especial es que lamentablemente, mientras se busca una luz de esperanza en la adjudicación de los contratos de los próximos años, el panorama se vuelve un poco oscuro para nuestros bolsillos, pues su cuenta va a volver a subir en abril de este año. Impresionante. La razón, la deuda que todavía tenemos con las empresas distribuidoras a propósito del antiguo congelamiento de las tarifas. En 2019, durante el estallido social, y en 2022, en el periodo de la pandemia, se implementó el congelamiento tarifario. En términos simples, esto significa que a propósito de estos eventos, se definió no reajustar los precios de la electricidad como establece la ley, como una forma de colaborar con el bolsillo de los chilenos. Sin embargo, mientras entre 2019 y mediados de 2024 los precios se mantenían estables, se acumulaba una deuda con las empresas eléctricas correspondientes a los reajustes más los intereses. Para entonces, el monto adeudado hacia las generadoras era de cerca de $6.000 millones. El problema del descongelamiento de la tarifa es uno que nadie quería afrontar, pero que resultaba urgente, dada la acumulación de la deuda y su permanente crecimiento a propósito de los intereses. Una bola de nieve. Las alzas por el descongelamiento comenzaron entonces a hacerse efectivas a partir de julio de 2024. En enero de 2025, el incremento del precio de la luz en menos de un año ya era cercano al 60%. Pero este 2026 se debe cubrir el porcentaje de la deuda correspondiente a las distribuidoras.
Y como no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, de acuerdo a un dictamen entregado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, los clientes regulados deberán pagar una reliquidación de 734.000 millones de pesos. A estas alturas ya deben estar pensando, por favor no aclares, que oscurece, pero es importante que vayamos por parte para comprender. De acuerdo a la normativa vigente, cada 4 años se debe reajustar la tarifa que cobran las empresas eléctricas. Este concepto de pago se conoce como valor agregado de distribución, el que es analizado y calculado por la Comisión Nacional de Energía. Esta entidad analiza varios elementos y en base a eso define una tarifa. Este proceso de ajuste estuvo congelado, por lo que el aumento corresponde a la suma de los ajustes más los intereses, igual que en el caso anterior. Por todo lo expuesto, en el corto plazo no se ven grandes posibilidades de baja de la luz, pero esa curva debería parar y desde el sector de distribución ven una alternativa para reducir las cuentas a mediano y largo plazo, al mismo tiempo de seguir modernizando la infraestructura eléctrica y cuidar la estabilidad del suministro. Nosotros estamos convencidos de que es posible realizar las inversiones que se necesitan en distribución, ¿sí?, hoy, sin que eso signifique un aumento significativo en las cuentas de la luz. Por lo mismo que hablábamos antes, cuando tú representas solo el 15% de la cuenta, es probable que los efectos al final del día en la tarifa de los usuarios finales de realizar inversiones importantes en distribución para mejorar resiliencia y calidad de suministro no signifiquen aumentos de 10, 15, 20. Nosotros creemos que probablemente con un efecto de 0, algo por ciento de la cuenta es posible hacer inversiones muy importantes, digamos. Una modernización de las redes es necesaria para la incorporación de nuevas tecnologías de generación y para mejorar el servicio que hoy se entrega y que tiene deficiencias, interrupciones de suministro y otros. Es lo que conocemos como el indicador SAIDI, un índice que define la duración promedio de los cortes al año y que en Chile ha venido en aumento. Si hace un par de años los cortes duraban entre 12 y 13 horas al año para 2024 con los eventos de temporales de viento, este índice alcanzó a 22 a 23 horas al año. Hay zonas en el país que tienen 20 horas de interrupción de suministro al año y uno dice, bueno, ¿eso es lo que queremos para esos usuarios? Y la respuesta es claramente que no. Pero es necesario efectivamente que la regulación se haga cargo de esa necesidad. Hoy día nuestra política energética dice que queremos llegar a 4 horas de interrupción el año 2035 y a 1 hora de interrupción el año 2050. Bueno, ¿qué vamos a hacer para poder cumplir con ese objetivo? Cuando uno va a Europa y mira los indicadores de los países europeos, ve que se cuentan en minutos. ¿Por qué son capaces de contarlo en minutos y nosotros estamos en 22 horas al año? Eso no tiene sentido, pensando en los objetivos y en los desafíos que tenemos como país en materia de transición energética. Porque no es solo que no baje la cuenta de la luz, también se han evidenciado dificultades en la seguridad de las redes para mantener el suministro. En esa línea, los sectores de transmisión y distribución plantean que mejorando la calidad de las redes se puede al mismo tiempo incorporar tecnologías que den seguridad al sistema y reducir las cuentas. Una visión luminosa, pero que debe ir acompañada por un cambio de paradigma crucial. Una de las preocupaciones importantes de la gente tiene que ver con el servicio eléctrico que recibe, y con que no se le corte la luz tanto tiempo, que la reposición del servicio sea lo más pronto posible, que la información disponible sea la mejor. Y ahí hay elementos que evidentemente nosotros como industria también hacemos autocrítica respecto a la forma que se han enfrentado algunos eventos anteriormente, pero hay un problema estructural y de fondo que tiene que ver con la necesidad de una mayor modernización y más inversiones en las redes. Eso lo que va a permitir es que las personas efectivamente tengan energía confiable. Hoy día eso efectivamente está al menos en duda o en tela de juicio respecto a las necesidades futuras. Otra de las alternativas que se plantea para bajar los precios de la luz es aumentar la demanda de electricidad, electrificar los consumos, usar más energías en otros ámbitos como en la cocina, en la calefacción, pero esto tiene como requisito un buen servicio, lo que a su vez necesita una modernización de las redes. No vamos a poder tener electrificación, no vamos a poder cambiar cocinas a leña en el sur que contaminan, etcétera, etcétera, por cocinas eléctricas. A nadie lo vamos a convencer de eso si la luz se nos está cortando 2 horas al día. Entonces hay más un problema de calidad, creo yo,
a partir de una buena calidad podemos empezar a hablar de problemas de precio o de temas de precio. ¿Cuánto es lo que estamos disponibles para pagar a un nivel de calidad? Hoy día en general no tenemos ninguna de las dos cosas. Estamos hablando de precios altos, pero estamos hablando de calidad mala. Entonces estamos en el peor de los mundos y eso no lo vamos a arreglar simplemente con arreglar los contratos. No es una gran revelación para nadie que esté pendiente de la modernización de las redes y que hay un déficit en las líneas de transmisión. De acuerdo a los datos de Acera, hay 1 año y medio de retraso en promedio en los proyectos que están en construcción hoy. De 308 obras que están en desarrollo, el 72%, es decir, 222 de ellas, están con problemas de plazos. De acuerdo también a estos actores, cualquier aumento de generación de energía renovable no convencional, o sea, de la más barata, requiere de redes más modernas y adecuadas para esas tecnologías. ¿Se puede hacer eso sin que suba la luz? Sí, efectivamente. Lo que pasa es que no va a ocurrir en el corto plazo. Nuevos contratos de generación son contratos más baratos. Hay un cierto nivel de precio, eso van a ir bajando por un cambio tecnológico. En redes, mayores licitaciones, mayor cantidad de licitaciones van a llevar que efectivamente construyamos más barato. Es decir, es una combinación de muchos elementos. A mayor avance tecnológico, mayor cantidad de energía licitada, a mejores precios, más barato será construir redes de transmisión. Sin embargo, otro factor relevante para poder tener este efecto en la cuenta son los cambios regulatorios que habiliten esa transformación. Como país somos capaces de avanzar en una política conjunta, público-privada, ¿cierto? Que ponga de frente a los usuarios cuáles son los beneficios precisamente que van a tener respecto de una tecnología como esta, es fundamental para poder avanzar. Un buen cambio regulatorio va a llevar a que nosotros cambiemos tecnología de una manera más barata que simplemente construir infraestructura. Un buen cambio en materia de distribución va a llevar a que reforcemos esa red de distribución de alguna forma. O sea, esto no va a ser la gran baja, y menos en el corto plazo. En el mediano plazo sí debiéramos tener tarifas muchísimo más bajas de lo que tenemos ahora, mucho más bajas de lo que tenemos ahora. Habiendo revisado los antecedentes, podemos establecer varias conclusiones que nos permiten, por un lado, entender por qué el precio de la luz es tan elevado y, por otro, qué caminos se deberían abordar para lograr la tan anhelada reducción de la cuenta eléctrica. Lo cierto es que tanto distribución como transmisión no apuntan necesariamente a aumentar la participación neta en la cuenta de la luz, sino más bien a una redistribución de lo que se administra hoy y a avanzar en la incorporación de energías renovables. Si bien tras el cambio regulatorio de 2015 se avanzó y se entregaron mejores condiciones al sistema, aún queda camino. Hay que reemplazar un 40% de generación fósil para lograr la descarbonización y reducir el costo de la energía. Otro tema que necesitamos que avance en paralelo son los contratos de generación de energía. Este 2026 son 4 los convenios que llegarán a su fin. Todos datan de antes de 2015 y uno de ellos supera los 2.500 gigawatts de energía adjudicada. En esa línea, el desafío de las instituciones será generar licitaciones competitivas que permitan que el precio por el cual se adjudique ese sea menor, para que no repercuta en el aumento del pago que hacen los consumidores. Finalmente, para fortalecer las próximas licitaciones es importante aumentar la demanda energética, porque a mayor demanda, mejor oferta. Lo cual además debe venir de la mano con la modernización de las redes, porque si esperamos que los consumidores confíen en la electrificación de sus hogares, necesitamos una estructura capaz de asegurar la continuidad del suministro. Es un problema del huevo y la gallina. Sin embargo, aunque no sepamos cuál vino primero, sí sabemos que es fundamental que ambas ocurran al mismo tiempo. Y todo esto sin olvidar los cambios normativos que se puedan hacer en la forma en que pagamos por potencia, el famoso seguro del sistema. Un desafío complejo que deberá enfrentar la próxima administración en miras de mejorar las condiciones de operación y precio del sistema eléctrico. Sabemos que de alguna forma este túnel eléctrico se siente largo. Sin embargo, igual tenemos esperanza al final. Todo puede ser un poco agotador y frustrante cuando tenemos tanta presión económica en los hogares.
Sin embargo, una mirada de largo plazo del sistema eléctrico nos muestra que Chile ha avanzado en la transformación a una velocidad que ningún otro país lo ha hecho. Esperamos que todas estas chispas de esperanza logren literalmente meterle corriente al desarrollo de un sistema eléctrico para Chile que esté de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo y logremos alcanzar el sueño de reducir las cuentas de la luz sin quedarnos a oscuras en el intento. Hasta aquí llegamos en este especial de Boleta de Futuro 360, donde tratamos de explorar todos esos rincones que todavía son un poco incomprensibles para los consumidores. Estaremos atentos de todas las transformaciones de este sistema que no deja de innovar y transformarse, pero también de dar una señal de esperanza al mundo. Muchas gracias por su sintonía.